Bueno, buenas tardes, bueno, mediodía, buenas tardes. Es un gran placer para mí estar de nuevo, por segunda vez desde que soy ministra, de hecho, en la que considero mi antigua segunda casa, además de ver muchas caras conocidas, muchos amigos de otros tiempos. Muchísimas gracias a José María Marín Quemada, presidente, por su invitación a clausurar esta jornada anual de competencia, que seguro que ha sido de un gran interés. He estado preguntando a lo largo del día cómo iban las discusiones y el comentario unánime ha sido que muy interesante y fantástico, lo cual no me sorprende en absoluto teniendo en cuenta los ponentes. Y me gusta además estar aquí para poder aprovechar la ocasión para compartir algunas ideas sobre la acción que está desarrollando el Gobierno, pero también sobre la función que juega la defensa de la competencia en la protección del correcto funcionamiento de nuestra economía, porque, como ha dicho muy bien María Ortiz hace un momento, sin unas reglas claras del juego y sin una regulación adecuada que evite prácticas desleales, nuestro sistema económico no podría funcionar bien. Una economía abierta y competitiva, pero correctamente regulada y supervisada, es la base de nuestro modelo de economía de mercado, y por eso les felicito por la labor que desempeñan cada día, porque creo que en parte el éxito económico que está teniendo nuestro país y el crecimiento que estamos registrando se debe también al buen funcionamiento de los mercados, y algo debe estar haciendo bien la CNMC para que esto sea así. Voy a aprovechar, como decía, esta ocasión para explicarles o exponerles un poco cuál es la situación actual de la economía española y cuáles son las prioridades del Gobierno, para después brevemente referirme a temas más específicos del ámbito de la competencia, ¿no? Porque nos encontramos, como señalaba hace un momento, en una fase relativamente positiva desde el punto de vista del ciclo económico. El comercio internacional, la economía mundial sigue creciendo a buen ritmo. Aunque siempre se señalan las revisiones a la baja, estamos hablando de tasas de crecimiento bastante importantes todavía de la economía mundial. Y en este contexto, además, España está teniendo unos resultados particularmente notables. El Gobierno, como saben, prevé un crecimiento económico de en torno al 2,6% este año, 2,3% el año próximo, es decir, tasas de crecimiento que siempre calificamos como robustas, importantes. Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea, que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro. ¿Quiere esto decir que todo es fantástico y que tenemos que sentarnos y dejar las cosas como siempre? No, en absoluto, porque todos somos conscientes de que nos enfrentamos a riesgos, a retos importantes, a incertidumbres importantes en el ámbito internacional. Incertidumbres que pueden derivarse, por ejemplo, de medidas proteccionistas. Otra vez, libre competencia en contraposición al proteccionismo. No tengo que explicarles las distintas tendencias que se están desarrollando y tensiones que están surgiendo en distintos mercados en todo el mundo. Y la incertidumbre que ello genera, la incertidumbre que es el peor enemigo de la seguridad y de las condiciones apropiadas para la inversión y el crecimiento económico, ¿no? También un cambio de la política monetaria que se ha iniciado ya en Estados Unidos, que se está produciendo paulatinamente en el caso europeo y que, por supuesto, tendrá un impacto sobre la liquidez y el crecimiento en última instancia. Unas incertidumbres geopolíticas relacionadas con, por ejemplo, inestabilidades financieras en determinados mercados emergentes altamente endeudados. Es un tema que también tiene que ver con el cambio de la política monetaria. Y, por tanto, hay una serie de retos y de riesgos que hacen que sea todavía más importante aprovechar el momento actual para tomar las medidas necesarias para adoptar una posición activa de política económica que ponga las bases de un crecimiento que se continúe en los próximos años, pero que además sea sostenible a medio o largo plazo. Porque más allá de los retos derivados de la estabilidad financiera este año, el que viene, los 5 próximos años, España se enfrenta a determinados retos que son comunes al resto de economías desarrolladas, pero que no por eso dejan de ser importantes. Retos como, por ejemplo, el cambio demográfico. Estas últimas semanas, en todos los actos internacionales que celebro o de los que participo, hago partícipe a todo el mundo de un fenómeno que considero absolutamente extraordinario, y es que España sea el país con la mayor expectativa de vida del mundo, ¿no? Hemos pasado
a Japón, que venía siendo el número 1, y me parece que es un fenómeno y un hecho absolutamente extraordinario, importantísimo, pero que sin duda plantea o puede tener un impacto importante desde el punto de vista de la evolución demográfica de nuestro país. Un segundo reto se deriva, por supuesto, del cambio de la política monetaria que hemos hablado y cuáles van a ser esas tendencias en el futuro, el cambio climático y la necesidad de llevar a cabo una transición energética, un tema absolutamente clave también aquí en la CNMC, la revolución tecnológica, digital, tecnológica y su impacto sobre todos nosotros como trabajadores, como ciudadanos que participamos en todo lo que se está desarrollando a nuestro alrededor y los cambios que se están produciendo en la sociedad. Otro tema que también está muy próximo a la labor de esta comisión. Y por eso es tan importante llevar a cabo, como decía, una política económica decidida. Y en este sentido se orienta la actuación del Gobierno, cuya política se centra en 3 claves fundamentales. En primer lugar, disciplina presupuestaria. Sin tener una situación equilibrada en las cuentas públicas, no tenemos espacio para llevar a cabo otro tipo de políticas económicas, ¿no? Tenemos un alto nivel de endeudamiento heredado desde la crisis y, por tanto, tenemos que aprovechar el crecimiento económico para tener un cierto margen de maniobra. Como yo digo con frecuencia, cada año tenemos que destinar aproximadamente 30.000 millones al pago de los intereses de la deuda, dinero que se podría destinar de forma mucho más productiva a inversiones en educación, en ciencia, en otro tipo de infraestructuras, etcétera, ¿no? Nuestro plan presupuestario, que como saben ha sido presentado el día 15 de octubre, es un plan ambicioso, pero responsable y realista, que trata de hacer un ajuste fiscal decidido, pero que no ponga en riesgo el crecimiento económico ni la creación de empleo y, sobre todo, que se base en actuaciones estructurales, que refuercen la estructura de nuestros ingresos, que refuercen la estructura de nuestras cuentas públicas para que sigamos pudiendo reducir la deuda incluso en una circunstancia macroeconómica menos favorable que de la que estamos disfrutando en este momento. Segunda clave de política económica, políticas sociales, porque no puede haber sostenibilidad económica a medio plazo si no hay sostenibilidad social. No tengo que explicarles cuáles son los retos y los riesgos en términos de estabilidad sociopolítica derivados de una situación en la que sigamos con unos niveles de desigualdad tan elevados como los que nuestro país lamentablemente tiene como consecuencia también de la crisis y los últimos años. Por eso estamos decididos a articular la disciplina presupuestaria con el necesario refuerzo de aquellas políticas sociales de apoyo a las familias, cierre de la brecha de género, medidas que nos permitan de verdad salir de la crisis y que todos los ciudadanos sientan que el sistema productivo, el sistema económico no deja a nadie atrás. Y la tercera clave de política económica son las reformas estructurales. Es lo que llamamos la agenda del cambio, que trata de articular un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya se están poniendo en marcha, otras están incluidas en el plan presupuestario para 2019 y otras se tendrán que ir poniendo en marcha en los próximos meses, porque se trata de actuaciones que tienen un impacto a medio o largo plazo. Estamos hablando, como decía, de formación profesional y educación. Estamos hablando de transición energética, estamos hablando de lucha y adaptación al cambio climático. Se trata de decisiones y cambios de gran calado que no se pueden producir de la noche a la mañana y que necesariamente exigen un periodo de maduración. Y en eso estamos trabajando. Un ámbito en el que también estamos trabajando y que normalmente es muy poco atractivo y por eso no lo suelo señalar tanto cuando hago intervenciones públicas, pero que me parece que este es el foro en el que sí se va a entender la importancia de esta acción por parte del Ministerio. Lo digo porque hablo de la transposición de directivas comunitarias y les aseguro que cuando yo hablo en público y digo estamos empeñados en transponer las directivas, todo el mundo me mira como, bueno, ¿a quién le importa, no? Seamos honestos. Y sin embargo, no, aquí, en este foro, creo que todo el mundo entiende bien lo importante que es que no seamos el farolillo rojo de las listas de transposición de directivas comunitarias. Desde que estamos en el Gobierno, el Ministerio de Economía ha tomado como uno de sus objetivos principales transponer lo antes posible la lista de 14 directivas que me encontré pendientes de transposición. Algunas de ellas están en una fase avanzada de procedimientos de infracción y estamos haciendo todo lo posible por sacar adelante estas normas
que además son normas tremendamente importantes desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, ¿no? Este elemento que se señalaba, estamos hablando de normativa de seguros colectivos, fondos de pensiones, protección de inversores en los mercados financieros, estamos hablando de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en fin, no se trata de cuestiones menores y estamos tratando de sacarlas adelante lo antes posible. Y en este contexto se encuentra la directiva ECN+, que es el objeto que han estado discutiendo durante toda la mañana. Y yo no voy a entrar a fondo en esta cuestión, dado que el excelente nivel de los intervinientes estoy segura que ya ha analizado todos los distintos aspectos, tanto europeos como nacionales, relacionados con esta directiva, que me parece muy importante, puesto que da un paso más en la idea de que las empresas tengan unas condiciones similares cuando se trata de la defensa de la competencia en los distintos países. Hay una serie de actuaciones y de cambios que son relevantes, que son importantes y que algunos se deben transponer, y tendremos que ver también los márgenes de maniobra que tenemos dentro de la discrecionalidad que se deja a los Estados miembros para que en última instancia mejoremos lo más posible la capacidad de actuación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en su lucha contra las conductas restrictivas de la competencia. Hay un elemento importante, ya son mis dos reflexiones finales, un elemento importante que sí me gustaría compartir con ustedes hoy, precisamente porque es un tema de mucha actualidad, es una reflexión sobre el papel de la política de competencia, el papel de la regulación, el papel del sector público con respecto a la revolución digital. Me refería hace un momento a los grandes cambios y los grandes retos a los que nos enfrentamos, cambio climático, etcétera, pero la revolución digital no es un reto de futuro, es que se está produciendo en este momento y supone cambios muy sustanciales sobre la manera que tienen las empresas, entre otras cosas, de competir entre sí, ¿no? La estructura de los mercados, el funcionamiento de los distintos mercados de productos, de servicios, el mercado de trabajo, está cambiando ante nuestros ojos por cambios tecnológicos que son fantásticos, que abren nuevas oportunidades, que cambian y que nos facilitan nuestra vida cotidiana, pero que también tienen un impacto importante en los distintos mercados y que tienen un impacto muy importante desde la perspectiva de la competencia. Me consta que desde el punto de vista de las autoridades de competencia, la lucha contra los posibles efectos negativos derivados de la creación de posiciones de dominio en estos mercados es una prioridad absoluta. Me parece que es uno de los retos más importantes que tienen ante sí las autoridades de competencia y, en última instancia, más allá de los casos individuales, tendremos que reflexionar sobre el marco regulatorio, porque lo que sí es indudable es que se están produciendo cambios que pueden dar lugar a estas posiciones de dominio y, de nuevo, en este foro no tengo que explicar qué es lo que pasa cuando los mercados cambian en este sentido. Antes o después se va a producir justamente lo que se trata de evitar, ¿no? Un deterioro de la calidad, un deterioro de la oferta, un aumento de los precios que quizá no son percibidos por los usuarios, los consumidores que utilizamos esos servicios, pero que sin duda sí están siendo percibidos por los competidores y por las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con estas grandes plataformas. Una de las actuaciones que estamos impulsando por parte del Gobierno y en el ámbito europeo es el establecimiento de un impuesto sobre determinados servicios digitales. Se ha discutido esta misma semana en el ECOFIN y este es un primer paso o un intento de restaurar el level playing field, ¿no? Restaurar unas condiciones de competencia más justas entre los operadores que están en el mundo digital y los que hacen lo mismo pero en el mundo real, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Se trata de un ámbito complejo, se trata, como en casi todos los que tenemos que dirimir, se trata de un ámbito en el que hay múltiples tonalidades de grises, en un ámbito en el que hay que ser prudentes, pero en el que tampoco podemos quedarnos parados y no reaccionar ante cambios que pueden tener a medio plazo un impacto importante desde la perspectiva del bienestar de los ciudadanos y desde la perspectiva de la competencia. Estoy segura de que la jornada de hoy ha sido de tremenda utilidad para establecer un diálogo y una reflexión sobre las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Es importante que todos reflexionemos y tratemos de ver las distintas opciones. Y quiero terminar con precisamente este mensaje de ánimo y de apoyo a la reflexión en el ámbito de la competencia.
porque muchas veces se trata de un ámbito muy técnico que pasa inadvertido a la mayoría de los ciudadanos y, sin embargo, tan importante. Y, sin embargo, tan alineado con las prioridades de este Gobierno. Hace muchos años, un amigo, una persona que aprecio mucho, cuando supo que estaba trabajando en el mundo de la competencia, me dijo: hombre, pero si ese es el ámbito más progresista que existe de la acción pública. Muchas personas se quedarían sorprendidos, ¿no?, de decir, bueno, no es lo que se suele ver en los titulares. Y, sin embargo, ¿qué mejor que la política de competencia para defender los intereses del pequeño frente al grande? Para defender a los ciudadanos, como muy bien se señalaba ahora, frente al poderoso, para defender a los que no tienen voz frente a aquellos que tienen medios suficientes para defender sus intereses, ¿no? Este empeño me parece que es difícil, pero que sin duda merece la pena y pueden contar con mi apoyo para llevarlo adelante. Y con estas palabras termino mi clausura. Enhorabuena por la jornada y muchas gracias. Gracias.